A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Qué pasa cuando un sistema educativo, que está pensado para que todo el mundo sea más o menos igual, se topa con gente que sencillamente no encaja en ese molde? Hoy vamos a dar una vuelta a esto de qué significa fracasar y tener éxito en los estudios, y lo haremos siguiendo la increíble historia del autor y educador Todd Rose. Y es que esta cita de Keynes, de verdad, da justo en el clavo. Porque como vamos a ver, el mayor problema que tenemos para mejorar la educación no es que nos falten ideas nuevas. ¿Qué va? El problema es que somos incapaces de soltar un modelo anticuado que ya no funciona en el mundo de hoy. Para entender todo esto, tenemos que conocer a nuestro protagonista, Todd Rose. Pero no al Todd Rose, profesor de Harvard, no. Tenemos que conocer al de antes, al que era considerado un caso perdido. El típico chaval que no paraba quieto, que la liaba en clase y que, como él mismo cuenta, llegó a tirar 6 bombas fétidas en clase de plástica. Sí, 6. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. ¿Cómo es posible que alguien con un expediente académico que era un auténtico desastre, con una nota media de 0,9, que acaba dejando el instituto, termine dando clases en una de las universidades más importantes del mundo? Lo que antes se veía como un problema de comportamiento, ahora se ve como ingenio. Lo que era falta de respeto a la autoridad, ahora se considera una visión rompedora. ¿Qué ha cambiado? Pues la historia de Rose nos obliga a levantar la vista del individuo y a mirar al sistema. Porque lo suyo no es solo una anécdota de superación, no. Es un síntoma clarísimo de que algo, en el fondo, no funciona como debería. Y el problema es que es masivo. Fijaos, cada año, solo en Estados Unidos, más de 1 millón de estudiantes dejan el instituto. Todd Rose fue uno de ellos, pero como él hay miles y miles de mentes brillantes a las que el sistema simplemente no supo cómo llegar. Talento que se pierde por el camino. Este momento en la vida de Rose es brutal, y lo explica todo. Él cuenta que una sola vez, se esforzó de verdad. Pasó 3 noches en vela escribiendo un poema para un concurso. ¿Y qué consiguió? Un suspenso. Su profesor directamente no se creyó que el chico problemático pudiera haber escrito algo tan bueno. Y fue ahí, con esas palabras, cuando Rose decidió que ya estaba bien, que dejaba de intentarlo. Y es que el sistema no está pensado para la gente diferente. Nació en la Prusia del siglo XIX con un objetivo muy claro: crear soldados disciplinados y obreros para las fábricas. Lo que se premiaba era memorizar y obedecer. No se buscaba ni la creatividad ni el pensamiento crítico. Y lo más increíble es que ese modelo, en esencia, sigue siendo la base de muchísimos colegios hoy en día. Pero entonces algo cambió. El punto de inflexión para Rose y la clave de todo este análisis llegó cuando descubrió una nueva forma de entender por qué nos comportamos como lo hacemos. Una idea que no pone la culpa en la persona, sino que mira a su alrededor, al entorno. El concepto se llama sistemas complejos. Suena súper técnico, ¿verdad? Pero en el fondo, la idea es bastante sencilla. Nos dice que no somos como somos en el vacío. Nuestro comportamiento es el resultado de una mezcla constante de 3 cosas: nuestra biología, lo que hemos vivido y, lo más importante, la situación concreta en la que estamos. Es como un lanzador de béisbol. Cada lanzamiento es diferente porque siempre hay algo que cambia: el viento, el público, si va ganando o perdiendo. Y esta forma de ver las cosas se basa en 4 ideas fundamentales. La primera: la variabilidad es la norma, no la excepción. No existe un cerebro promedio, cada uno es un mundo. La segunda: las emociones importan, y mucho. No son un estorbo para pensar, sino el motor que nos impulsa a aprender. Tercera: el contexto lo es todo. Nuestro comportamiento no tiene sentido si lo sacamos de su situación. Y cuarta, y muy importante, los pequeños momentos, como las palabras de un profesor, pueden crear un efecto dominó que te cambia la vida. Claro, si aceptamos todo esto, entonces tenemos que empezar a cuestionar las etiquetas que usamos tan a la ligera como TDAH o dislexia. ¿Son de verdad discapacidades que llevamos dentro o son más bien un problema de desajuste con el entorno en el que estamos? Y aquí está la clave de todo. Es una idea potentísima. Nuestros rasgos biológicos no son ni buenos ni malos por naturaleza. Su valor depende totalmente del contexto. Una característica que es una desventaja en un aula tradicional puede ser una ventaja increíble en otro sitio. Y esto no es teoría, ¿eh? Hay ejemplos alucinantes. Un estudio en el que participó el propio Rose en Harvard descubrió que los científicos con dislexia eran mejores encontrando agujeros negros. ¿Por qué? Porque su cerebro procesa las imágenes de forma diferente. Una desventaja para leer, pero una ventaja para encontrar patrones en el ruido del espacio. O fijaos en los nómadas Arial en Kenia. Los que tenían el gen que se asocia al TDAH estaban más sanos y mejor adaptados en su entorno nómada que sus parientes sedentarios con el mismo gen. ¡Impresionante! Pensemos, por ejemplo, en la búsqueda de novedades, un rasgo muy común en gente con TDAH como Todd Rose. En un colegio, esto se ve como impulsividad, como no aguantar el aburrimiento, y es un problema. Pero en otro contexto, esa misma característica es la semilla de la curiosidad, la creatividad y la innovación.
Son literalmente las dos caras de la misma moneda. Entonces, si el problema no está en la persona, sino en el desajuste entre la persona y su entorno, la solución parece clara. No hay que arreglar al niño, hay que arreglar el entorno. Y esta idea, que parece tan simple, es la base de una auténtica revolución en la educación. Es que esta pregunta lo cambia todo. Llevamos décadas centrados en diagnosticar al estudiante, en buscar qué le pasa. Pero, ¿y si el problema no fuera él? ¿Y si el verdadero problema fuera la rigidez del propio sistema de aprendizaje? La respuesta práctica a esa pregunta se llama diseño universal para el aprendizaje. Es una idea que, por cierto, viene de la arquitectura. En lugar de construir un edificio y luego añadir una rampa como un apaño, se diseña desde el principio para que sea accesible para todo el mundo. Pues en educación, la idea es la misma, crear entornos de aprendizaje que sean flexibles por defecto. ¿Y esto en un aula cómo se traduce? Pues es más fácil de lo que parece. En lugar de que todos tengan que leerse el mismo libro, se puede dar la opción de escucharlo en un audiolibro o ver un vídeo. Y en vez de un único examen escrito para todos, que se pueda elegir entre hacer un trabajo, un póster o una presentación oral. El objetivo es muy simple, dar opciones para que cada cual pueda usar sus puntos fuertes. Al final, esta frase que se le atribuye a Einstein lo resume todo a la perfección. La historia de Todd Rose nos enseña que un inadaptado en un sistema rígido puede ser un genio en el contexto adecuado. Y nos deja con una pregunta flotando en el aire. ¿Cuánto talento estamos desperdiciando por seguir empeñados en pedirles a los peces que trepen árboles?